Buen día, ahorita voy a hablarles del libro Dependencia y Desarrollo de América Latina, el capítulo 5 sobre nacionalismos y populismos, fuerzas sociales y políticas desarrollistas. Bueno, este libro es de Cardoso y Faleto y es un análisis sociológico sobre un periodo de transición del cambio de un cambio cultural y un estado de cosas antes y entre el cambio de cosas antes y después de las políticas desarrollistas de sustitución de importaciones e industrialismos del Cono Sur. En este análisis él toma en cuenta básicamente muchos grupos sociales, también clases sociales, que toman gran importancia en esta estructura del análisis. Uno es el Estado, otros son los actores hegemónicos, que son los agroexportadores, o dependiendo de la burguesía o el mismo Estado, ¿no? Pero básicamente toma como una burguesía naciente e industrializada, o los actores que se basan en exportaciones o importaciones, que tienen que cambiar esto. Y una parte muy importante son estas masas populares, que Cardoso y Faleto les dan gran énfasis en su análisis. Por eso estas tienen distintas formas estas masas populares tienen distintas formas de consolidarse. Puede ser una masa agraria, una masa popular que no está organizada, o una clase obrera que puede tener o no su sindicato. Estas sirven como objetos de dominación y como base de sustentación. Este periodo se caracteriza por un desarrollo hacia adentro. Esto es un periodo desde la crisis del 29, las guerras en Europa, y tiene una plenitud entre los 50 y 60. Y responde a unas políticas en América Latina de una industrialización sustitutiva. Esto tiene un plano económico muy general que ellos explican, básicamente que tiene unas orientaciones, ¿no? Primero, el sector popular se le incrementa una participación porque se necesita una gran masa de empleados pero que a la vez necesitan para que esto sea atractivo. Entonces se tiende a dar una mayor participación en el plano político, social, incluso redistributivo, ¿no? Pero hay que recordar que no todos los países son iguales, ¿no? Eso lo tienen muy enfatizado Cardoso y Faleto. Otra característica es esta tendencia al nacionalismo. Esta tendencia al nacionalismo es básicamente la incorporación de las masas y de los otros actores, que son como la burguesía, estos agroexportadores y todo esto, porque aquí, aunque hay un incremento del poder de la burguesía o de las participaciones en el Estado, dentro del Estado y de ciertas políticas, es también contradictorio, porque no se basa en que llegan, dan un choque y se bajan estos latifundistas agroexportadores, no, más bien son actores que tienen mucho peso. Entonces el Estado sirve como mediador o sirve como para enfatizar ciertas políticas. Entonces se logra una especie de pactos, alianzas, que a veces pueden llegar a ser contradictorias. Y en este sentido, una de las formas de incremento, estas tensiones, ¿no? De aliviar estas tensiones, es un discurso nacionalista o populista, ¿no? Que puede haber. Por eso
lo que les decía, que este populismo, hay una conexión, ¿no?, con todos estos actores y un populismo desarrollista que ellos hablan, que es básicamente, como les dije, un ejemplo es la participación estatal grande se incrementa en cuestiones de, por ejemplo, hace industrias que son industrias básicas, que son básicamente industrias químicas o minerales, que sirvan de materias primas o de ciertos elementos que necesitan las industrias. O ayuda con las infraestructuras, ¿no? Pueden crearse barrios de obreros y legalizarlos de forma más o menos sencilla o tener ciertas facilidades para esto. Entonces, como les digo, hay contradicciones que con esto esto libera ciertas tensiones. Bueno, ya que hablamos del Estado y de esta forma en que legitima estas políticas que, a pesar de ser contradictorias, también hay que mencionar, y es muy importante, que el Estado necesita como dicen Cardoso y Faleto, un mínimo de eficiencia de administración estatal, un mínimo de eficiencia de administración pública, ¿no? Y que también tenga una capacidad de liderazgo, ¿no? Por eso estos nacionalismos y estos populismos, pero también de la mano con un Estado fuerte, ¿no?, con ciertas eficiencias, ya que necesitaban tener una disponibilidad de capitales, ¿no?, para reinvertir en el país, una disponibilidad de capitales y una disponibilidad que en ese tiempo era como un poco complicada, que era una disponibilidad de divisas para la industrialización misma del país, ¿no? Porque no todo, había máquinas que se tenían que exportar y que importar y estas cosas, ¿no? Y una capacidad también de tener cierto diálogo con la empresa privada, desde lo público a privado, y tener como una especie de comunicación y tener, además de la industrialización, tener también esta disponibilidad de divisas, ¿no?, para ciertos sectores exportadores. Y pues además de eso, ver cuáles son las coyunturas favorables, ¿no?, por esta capacidad de liderazgo, y también los precios del mercado interno, ver cómo se sustentaba el valor, los productos, cuáles eran los productos de importación o cuáles eran los productos que había ahí, y cuáles eran las políticas de balanza de cambio, retención del tipo de cambio, ¿no?, que hace ahí, ¿no? Y además de esto tenía que ver cómo se reinventaban estos otros grupos, ¿no?, cómo era la movilización de intereses, ¿no?, que a veces por este tipo de políticas había grupos que tenían que renunciar a ciertos privilegios, otros los ganaban o así y viceversa. Entonces ver cómo estos se hacían, ¿no? Llegaban a estos lazos o a estos acuerdos, ¿no? Una burocracia con el Estado, ¿no?, esta burguesía industrial, estos sectores obreros o populares, ¿no?, y también estos sectores exportadores que ahora tienen que reducir el mercado, o no hay un mercado para un sector exportador antes, ¿no?, de estas crisis. Básicamente esto, ¿no? Esta es como, hay toda una experiencia histórica en estas cosas y en los distintos países, y por eso lo que él propone es un modelo de ordenación de variables. Bueno, lo que habíamos quedado en este modelo de ordenación de variables, esto es básicamente como el núcleo de su análisis. Básicamente es ver cómo se forman estas variables y cómo juegan en distintos contextos, ¿no? La primera variable es la posibilidad de mantener una política arancelaria, o sea, ver cómo estas protecciones a la industria interna, básicamente con los incrementos de los aranceles, y a la vez una política monetaria. ¿Qué política monetaria tienen? Básicamente los sectores agrarios y
los sectores media tradicional para que no se vean tan afectados o para llegar a ciertas alianzas. El sostenimiento simultáneo de las inversiones industriales, los salarios y además los intereses particulares de las industrias, ¿no? Aquí se ve una conciliación que es burguesía, burguesía industrial y el Estado, o sea, un trabajo más bien de conciliación, ¿no? Las funciones económicas, ¿no?, más importantes, ¿no? Cómo expresa esto, cómo puede negociar con los sindicatos o con estas masas populares, o cómo puede ayudar a que éstas se integren a estas políticas, ¿no? Y cómo controlarlos en el caso y manejar este tipo de relaciones, ¿no? Incluso, ¿no?, esta industrialización es de corte liberal, que eso es muy importante. Entonces son sectores empresariales privados que ya sean nuevos o que se reinventaron, pero que están ahí dando su pelea por ser ciertos sectores hegemónicos o tener cierto control de participación, ¿no? Esta también formar una industria nacional y populista que tiene que ver mucho con el Estado, orientada a fuerzas sociales, ¿no? O sea, la burguesía y medios populares para este tipo de cosas, ¿no? Crear estos vínculos. Pero esto con el fin de hacer este Estado desarrollista, este Estado de sustitución de industrias, ¿no? Y este programa social, cómo imponerlo. Y los actores de exportación e importación. Estos grupos serían ver bien cómo se hace esta base económica industrial, ¿no? Básicamente, cómo se reorienta ciertas inversiones de esto. Esto sería hay una cosa muy importante que son las situaciones histórico-culturales, que es lo que estaba antes de este periodo de transición. O sea, situaciones histórico-culturales, periodo de transición y esta industrialización. Este es el periodo de transición que ellos quieren estudiar. Ya, unos ejemplos que ofrecen Cardoso y Faleto es, por ejemplo, en Argentina, en este contexto de la industrialización, ¿no? Esto sucede por ahí en la Segunda Guerra Mundial, lo que dicen ellos, y es un fortalecimiento del mercado interno en base a un agroexportador fuerte, que era la burguesía industrial de allá, y un cuerpo una masa obrera muy bien organizada que aprovechó este contexto para incrementar su participación. Esto hubo cierto, y además de eso estuvo el peronismo. El peronismo ayudó a tener cierto discurso, primero que todo, de rechazo a una oligarquía, pero de forma nominal. De forma nominal, según Cardoso y Faleto, para que estos a pesar de tener cierta participación y cierto poder de decisión sobre el Estado y ciertas políticas desarrollistas, también eran enfatizadas con el enemigo y había una alianza tal vez ilusoria, ¿no? Y tal vez real con esta élite industrial, ¿no?, que ahora se estaba reinventando y que dejaba ciertas costumbres de latifundio y ciertas formas de política enfatizada en la exportación. Otro caso que menciona es Brasil. Brasil tiene, al contrario de Argentina, tiene una tradición muy oligárquica y es de grandes latifundios
que no exportan, que son básicamente que poco producibles, y una burguesía industrial apenas empezando. ¿Y esto qué hace? Que haya un sector popular muy atomizado, muy desordenado, y una industria incipiente que puede servir, puede no, pero que no jala. Y aquí, en este caso, es el Estado el que logra, el que está organizando la industria, y empieza por industrias básicas, pero llega a tener incluso bienes de consumo. O sea, así es como juegan a grandes rasgos estas variables. Menciona también a México, ¿no? México, que salía de una revolución, estaba muy debilitado, entonces el gobierno establece ciertas medidas en vez de para fortalecer la industria, pero desde fuera, habiendo como cierto juego monopólico ahí desde de empresas extranjeras. Menciona a Chile, que tuvo gran énfasis o sea, que tuvo una profundización de esto en la crisis del 29, y tienen unas nuevas relaciones de poder. El gobierno se ve frente a las industrias como alguien que las enfrenta para lograr ciertos cambios, y hay una estrategia más de control de divisas y de retención de capital, ¿no? Y hay un sector popular muy organizado que tiene representatividad política. Básicamente eso es lo que nos narra sobre estos países, muy a grandes rasgos. Ha sido todo por hoy. Gracias.